iniciar. Mi nombre es Jocelyn Elizabeth López y nuestro equipo está formado por los alumnos Ever Ernesto Zelaya, Melvin Guadalupe Campos y Manuel Roberto Campos. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Roberto Campos y a continuación entrevistaremos al pastor y profesor del Instituto Bíblico Jorge Luis Osorio y hablaremos sobre los principios de mayoría de democracia. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué opinas sobre los principios de mayoría y democracia? Ok, bueno, partiendo de democracia, ¿verdad? Que también lo podemos definir como el poder que radica en la sociedad para poder elegir. Y hay muchos conceptos que podemos dar. En ese principio de mayoría podemos definirlo que cualquier decisión que se toma va a recaer sobre esa mayoría y no sobre las minorías. Entonces, en muchos países hay decisiones, por ejemplo, en la elección de un presidente, quienes eligen al presidente es la mayoría. Y muchas veces esa elección no es correcta, digamos que esa decisión no es la correcta, pero como la mayoría es la que goza, digamos, de ese respaldo, eso es lo que se obtiene. Entonces, muchas veces ese principio es bueno, porque en toda sociedad siempre va a ganar la mayoría. Si vos ves, por ejemplo, en la universidad dicen quiénes están de acuerdo con ir a tal lugar a un bañario, por ejemplo. Entonces, ¿quién va a ganar? Es la mayoría. Y probablemente el bañario no es el mejor, no es el adecuado, pero como la mayoría decide, entonces ahí es donde eligen ir. Muchas veces esa decisión no es la correcta. O sea, no quiere decir que porque la mayoría diga esto es bueno, tiene que ser bueno. O sea, siempre se necesita gente crítica, pero en una sociedad democrática siempre va a ser así. Siempre la mayoría es la que va a tomar la decisión, pero no podemos descartar la minoría. Por ejemplo, en estos momentos, en nuestro país, es mi opinión personal, es que la gran mayoría sí tiene, digamos que el respaldo y probablemente tome una decisión que al final no sea tan buena. Pero veo que en la minoría hay más gente crítica, entonces no por ser la mayoría tienen la razón. Muchas veces esas minorías tienen la razón también. ¿Podría brindarnos algún ejemplo sobre alguna minoría que se ha convertido en mayoría? Sí, bueno, podemos partir de los años en que comenzó la guerra quizás. Los campesinos eran una gran minoría, ya que en aquellos momentos el gobierno, que era militar, digamos, era la mayoría en gran manera por la fuerza, porque tenían más influencia. Entonces era como que aquellos pobres, aquellos campesinos eran esa minoría que nadie hablaba por ellos, pero de repente fue un cambio bastante grande porque esa minoría tomó las armas, hizo una revolución y llegó hasta el momento que se convirtió en un gobierno. Por ejemplo, en nuestro país fue gobierno, llegó a ser mayoría y ahora pues goza de una gran fuerza política también. Entonces sí podemos ver que hay minorías que han tomado fuerza. Vamos a hablar del ámbito religioso también. Por ejemplo, la iglesia protestante o angélica, como se conoce, era minoría en un momento y ahora llegó a ser mayoría también. En muchos casos esos círculos excluidos que han habido en algún momento se han convertido en gran mayoría. Entonces sí hay ejemplos en esta sociedad y cada sociedad democrática va a dar lugar a que estas minorías de repente puedan ser mayoría también. Prosiguiendo con la entrevista, como profesional, ¿qué opina usted sobre las pautas publicitarias y qué tan cierto es lo que dicen? Ok, bueno, en la cuestión de las pautas publicitarias, digamos que un 30% viene siendo como falso y más que todo si viene de la política. El político siempre va queriendo engañar a las personas y pocas veces dicen la verdad. Alguien dijo una vez, ¿verdad?, que si alguien quería oír mentir a un político, solamente hay que ver que abra la boca. En pocas palabras, los políticos siempre van dando mentiras. Y en cuanto a publicidad, ya sea de negocios o de muchas cosas, siempre va a ir algo de verdad, pero en su mayoría es mentira para poder llamar la atención de las personas. Es lo que opino. Bueno, ok, dándole continuidad a la entrevista sobre el tema, don Jorge, para usted, ¿cuál es el valor que las minorías tienen en nuestro país y cómo éstas se han dado a conocer? Ok, bueno, el valor que tienen las minorías no viene de parte del gobierno, sino que porque al gobierno no le conviene que esas minorías tengan voz y voto. Por ejemplo, un gobierno se establece porque la mayoría votó por él. Entonces no le conviene. ¿Por qué ayudar a las minorías si ellos no me llevaron al poder? El ejemplo de un alcalde, ¿verdad? En un municipio, cuando él anda haciendo campaña política, quien lo lleva al poder es la mayoría del pueblo. Entonces él sabe dónde está la minoría. Él vio en otro partido político, por ejemplo, quienes andaban ahí y quizás son de un cantón, ¿verdad?, de un lugar, de una comunidad que no votó por él, son pequeños
es una pequeña comunidad, es minoría, entonces ¿por qué ayudar a esa minoría? En este sentido, quienes le dan valor a las minorías en nuestro país son otras entidades. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de los niños. Los niños muchas veces para el gobierno son inexistentes porque no representan un voto. Entonces nadie está hablando de los niños, qué hacer con los niños en las comunidades, qué hacer con los niños que están vendiendo en los mercados, qué hacer con las niñas que están siendo prostituidas. No vemos a gobiernos hablar sobre esos temas. ¿Por qué? Porque no es de interés de ellos. No tienen valor, no tienen voto, no tienen voz. Entonces, ¿quiénes van por ellos? Quienes les da valor, por ejemplo, en El Salvador es World Vision. Visión Internacional es una entidad con pasión internacional. Hay otras entidades que trabajan con niños que no son afines al gobierno, pero que están haciendo un buen trabajo. Entonces, quienes les dan valor a esas personas son estas entidades. Y en el caso de la iglesia también, la iglesia va a aquellas personas que están marginadas en las calles. Vos no ves al gobierno repartiendo comida en las calles. Quienes van a repartir comida son las iglesias, sea católica o protestante, son las iglesias las que le dan valor a esas minorías. Entonces, no viene de parte del gobierno. Así que, lamentablemente, no podemos decir que en nuestro país las minorías tienen valor por parte del gobierno, sino que tenemos que definir que tienen valor por otras entidades que muchas veces son ajenas al gobierno.